la dimensión esponsal del camino cristiano. Entonces agradezco la invitación y quisiera ir compartiendo con ustedes algunos elementos. Me da gusto que están en San Luis Potosí, yo soy potosino, así es que de parte de la Secretaría de Turismo les agradezco la presencia para que enriquezcan ahí el ambiente de la ciudad. Quisiera decirles que todos nosotros, cada uno de nosotros tiene un combustible, es la espiritualidad. A veces la palabra espiritualidad nos parece que es muy lejana. En realidad es el combustible que nos impulsa, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que a veces nos puede impulsar un dinamismo negativo, la venganza, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de una espiritualidad, es todo lo que va orientado para el crecimiento. Es la capacidad de transformarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una espiritualidad, es ese combustible que todos tenemos para llegar a ser personas mejores. Y en concreto, una espiritualidad cristiana será ese movimiento de transformación según la lógica o el estilo de Jesucristo, ¿no? Eso es un poquito para ponernos de acuerdo. Hay un autor que es un oblato de María, un sacerdote de Canadá, da esa definición que tienen ustedes ahí. La espiritualidad tiene que ver con lo que hacemos con el fuego que arde dentro de nosotros y con el modo como canalizamos nuestra pasión, ¿no? Entonces, quisiera recordarles que el centro del cristianismo es que Dios está enamorado de nosotros. Ese, digamos, que es el punto de partida. Decía, esa frase es de Teresa de Calcuta. Entonces, la espiritualidad cristiana es la reciprocidad. Cuando ustedes han tenido la experiencia de una persona que los ama verdaderamente, eso pone en juego lo mejor de ustedes mismos, ¿no? Entonces, digamos que el cristianismo es el arte de recibir el amor ante todo, ¿no? Recibirlo. Y después te pones en juego. Hay una expresión en la Biblia que dice que Dios ama con todo el corazón, en el profeta Jeremías. Y precisamente la reciprocidad será que nosotros también podamos amar con todo el corazón. Si ustedes se acuerdan, es la respuesta del doctor de la ley cuando están hablando de cuál es el mandamiento más importante: amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, ¿no? Bien. Hace pocos años, unos 3 años, el Papa Francisco en una reunión decía, y creo que lo dice ahora a ustedes, esta frase que me parece que es una síntesis de la espiritualidad bíblica: tú eres importante para mí, ¿no? Decía el Papa de parte de Jesús. Tú eres importante para mí, te quiero y cuento contigo. Me resuena el profeta Isaías en el capítulo 43 cuando dice: eres precioso a mis ojos. Esa es la parte que como cristianos tenemos que estar continuamente recordando. Eres una persona amada, bendecida y con una misión en la vida, ¿no? El tema de la pertenencia, curiosamente, el tema de la pertenencia yo lo he ido entendiendo leyendo a Conchita Cabrera, una mujer potosina, próximamente beata, en mayo del próximo año. Leí por ahí, ella comienza a hablar de un amor esponsal. Me llamó la atención el tema. Fui luego conociendo más que esa palabra, esa expresión, que a ella misma le causaba un poco de duda, porque dijo: yo soy una mujer casada, ¿cómo es que estoy sintiendo en mi corazón que Dios me dice que lo llame esposo? Sabe ella que era una trampa del espíritu del mal. Y después de discernirlo con su director espiritual, se da cuenta que no, el Espíritu Santo motiva esa parte de pertenecerle a Dios esponsalmente. Entonces, me llamó la atención el tema, he tratado de irlo conociendo más. Me doy cuenta que es un tema que está desde el inicio, ciertamente con una base bíblica, pero está desde el inicio de la Iglesia. Los catequistas, los primeros catequistas o mistagogos, es decir, las personas que conducían hacia el misterio de Dios, sembraban en los primeros cristianos un profundo sentido de pertenencia.
Por eso podemos entender su capacidad de martirio, porque era gente que tenía una profunda experiencia de pertenecerle a Jesús. Y tirarse para atrás no lo entendían, no sería para ellos honesto, ¿verdad? Por eso tienen esa frase de un grande, que es San Ignacio de Antioquía, que dice esto, ¿no? Es un obispo, 80 años, condenado a morir en Roma, y entonces se da cuenta que los cristianos de Roma están buscando que le perdonen la pena, porque pues ya es una persona anciana, etcétera. Y él les envía varias cartas, y una de ellas les dice precisamente, yo lo que quiero es pertenecerle, ¿no? O sea, es lo que yo quiero pertenecer. Me parece que eso representa el anhelo que está en todos nosotros. Nosotros queremos pertenecerle a Dios. Bien, ahora, yo diría, todos, pero especialmente piensen ustedes, personas que tienen la sensibilidad por una vocación de pertenencia y que participan en un movimiento que quiere profundizar y compartir esto, yo diría que ustedes son personas nupciales. Una persona nupcial es una persona que se da cuenta que no puede vivir autorreferencialmente, sino que quiere poner en juego su capacidad de amar. Decía San Bernardo de Claraval, que estaba hablando de cómo es la relación entre Dios y la humanidad. Dice, indudablemente que los niveles son muy diferentes. Dios es Dios, nosotros somos humanos, frágiles. Pero dice, el punto del amor esponsal es que cada uno de ese diálogo, Dios y el hombre, ponga en juego su capacidad de amar, ¿no? Por eso, una persona nupcial como ustedes es la persona invitada a poner en juego su capacidad de amar. ¿De acuerdo? Continuando con esta idea de que ustedes son personas nupciales, hay que recordar aquella parábola de Jesús en que habla de un rey que organiza un banquete, entonces invita a la gente a participar. Pero cuando ya llega a la fiesta y se da cuenta que uno de ellos no tiene el vestido nupcial, ¿no? Yo les diría, ¿qué significa ese vestido nupcial? La capacidad de poner en juego precisamente la capacidad de amar. Por eso tienen ahí esa imagen. El hilo conductor del Evangelio es aprender a pertenecer. Y eso se teje todos los días, en la rutina de todos los días. Porque recuerdan ustedes que en el Apocalipsis se dice que la túnica de los elegidos de Dios representa sus buenas obras, ¿no? Es decir, así como una túnica se teje, es una manera de decir la vida, la obra de arte que es la santidad en la vida de un cristiano, de una cristiana, es el tejido de las pequeñas cosas del cotidiano, el amor con que se hace, ¿no? Por eso cuando hablamos de pertenecer como un traje de gala, ¿no? Como un traje como lo tienen ahí ustedes. Amigo, ¿cómo has venido sin el vestido de bodas, ¿no? La frase del Evangelio. Porque el cristianismo es el arte de tejer ese vestido nupcial. Todos los cristianos, pero ahorita hablando especialmente para ustedes como matrimonios, para ustedes como sacerdotes, estamos llamados a tejer ese vestido nupcial en la cotidianidad, ¿no? ¿Y cuál es el arte? Amar con todo el corazón, poner en juego todo lo que tenemos. A veces uno puede estar cansado, a veces uno puede estar enfermo, la energía no está a su máximo, el asunto es poner todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Las 2 moneditas que dice el Evangelio que puso la viuda, era todo lo que tenía para vivir, pero lo puso. Entonces, recuerden ustedes, ese tejido nupcial significaría amar al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Hay una pregunta que es muy importante para todos. ¿A quién pertenezco? Y no es tan difícil de responder. Porque si haces un alto y te pones a pensar, bueno, ¿a qué le dedico más tiempo? Realmente, como dice el Evangelio, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿Vivo para mí mismo, para mis intereses? ¿Vivo para los demás? Ya esa pregunta, ¿a quién pertenezco? Nos haría bien
alguna vez en un retiro, en el examen de conciencia, ponernos esa pregunta, ¿no? Quisiera decirles que así como la luz se descompone en colores, la espiritualidad se descompone, por decirlo así, en matices, ¿no? La espiritualidad como persona tiene una característica original, es fruto de tu caracterología, de tu cultura familiar, de las experiencias que has tenido en la vida. Entonces hay quien expresa su espiritualidad con una gran sobriedad, hay quien la expresa con un sentido muy alegre de la vida, le gusta cantarle a Dios canciones profanas, digamos, entre comillas. Conchita Cabrera, Próxima Beata, luego hay una espiritualidad, canciones profanas, pues hay que cultivarla, Dios, crearle, es un lenguaje nuevo que crean los las traducir en oración. También hay una espiritualidad, eso tiene que ver con la persona, a quien le gusta la música, a quien le gusta el silencio, es decir, subraya determinadas virtudes, determinada misión evangelizadora, eso también te da una espiritualidad, ¿no? Y a la fin es precisamente pertenecer a una espiritualidad eclesial, ¿no? La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo en que estamos insertados y que tiene una dimensión universal. Son elementos de la misma espiritualidad, pero quisiera subrayar especialmente en este tema con ustedes la parte de la pertenencia. Una gran herencia, considero yo, que quizá la principal herencia que se puede dejar a la nueva generación, pienso ahorita en los padres de familia, es que sus hijos hayan tenido la experiencia de pertenecer. Pertenecer a una familia, eso les da como un ancla, les da una solidez muy profunda a los niños, ¿no? A los niños, a las niñas. Y eso es importante, saber que la espiritualidad del matrimonio, de la familia, alimenta, celebra, difunde el sentido de pertenencia. Es como un perfume. Una familia que tiene esto, los demás lo disfrutan. Aún los amigos de los niños gozan cuando van a una casa en que se sienten que pertenecen, se sienten son personas. Tenemos una trampa en nuestra sociedad, que es la autorreferencialidad, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, siguiendo el ciclo horario, una persona sin sentido de pertenencia, ¿verdad?, va a tener un dinamismo de mucha autorreferencialidad. Y entonces esa autorreferencialidad se alimenta con compensaciones. No digamos que las compensaciones sean malas, pero son trampas. Es decir, nos dejan vacíos. Y una compensación nos va haciendo muy vulnerables a las adicciones. Entonces es un ciclo. La persona que va viviendo en este ciclo va viviendo una soledad, se va aislando cada vez más y se refuerza el no pertenecer. Estamos hablando en un primer ciclo, es el ciclo de no pertenencia, ¿no? Pero luego viene el ciclo que tiene por centro el Espíritu Santo. Me gusta mucho una audiencia del Papa Juan Pablo II, 2 de mayo de 1990, en que habla de la relación de la Virgen María y del Espíritu Santo, teniendo a la Virgen María como modelo de la humanidad. Por lo tanto, es una meditación muy bonita en cuanto que la vida cristiana es la relación de amistad esponsal entre María y el Espíritu Santo. Y él dice, con la gran lucidez que tenía el Papa, que el Espíritu Santo es el amor esponsal de Dios. Es una intuición muy bonita. Por eso está ahí el Espíritu Santo. Cuando está el amor esponsal en el centro, la persona que va teniendo un sentido de pertenencia necesita alimentar un espíritu. Naturalmente le viene una espiritualidad, es decir, un dinamismo. La persona, todos ustedes que han entendido o han descubierto que pertenecen a alguien, persona o misión, tienen ahí un combustible muy importante. Ese combustible se necesita alimentar con interioridad. Interioridad ciertamente que tiene que ver todas las virtudes, pero también el arte. El arte alimenta la espiritualidad. Todo aquello que alimenta la humanidad de una persona,
alimenta la espiritualidad. Entonces, cuando se alimenta esto, la persona se vuelve más capaz de donación, de comunión, y eso refuerza su sentido de pertenencia. Les estoy diciendo como un pequeño esquema, consciente que los esquemas no agotan la verdad, pero para decirles, es diferente el ciclo de quien pertenece a quien no pertenece. Estamos viviendo una sociedad en que hay una alergia a pertenecer. Hay una alergia. Pareciera que no pertenecer es un signo de libertad. Y en realidad, la persona que pertenece se da cuenta que solamente cuando pertenece es libre. Es la paradoja, ¿no?, de nuestra sociedad. Por un lado hay una gran alergia a pertenecer, y por otro lado solamente el que pertenece descubre qué es la verdadera libertad. Continúo comentándoles entonces, en cuanto a este tema de la pertenencia, otro elemento. Primero, que todo matrimonio es original. Se va dando como un ADN, sea porque es fruto de dos personas diversas, fruto de culturas diversas, educación diversa, y que van iniciando un nuevo camino. Entonces, la pareja tiene que tener una grande originalidad, porque se inicia un nuevo lenguaje. Es muy importante que la pareja pueda cultivar el lenguaje, los símbolos, el lenguaje de la pertenencia, ¿no? Esto se los comento porque significa que cada pareja tiene que estar creando, no puede tomar modelos y aplicarlos. Tiene que aprender de todo, pero traducirlo a su propio paso. Por eso les pongo ahí algunos elementos, ¿no? O sea, tiene que alimentar la pertenencia por medio de la comunicación, la amistad, la complicidad de la pareja en muchas cosas, la vida comunitaria, pertenecer a un grupo en el que se están enriqueciendo continuamente las parejas, la oración y el descanso, ¿no?, entre otras cosas. Saber descansar alimenta la pertenencia. En una sociedad en que estamos viviendo una autorreferencia muy fuerte, es una gran en una sociedad en que estamos viviendo una autorreferencia muy fuerte, es una gran contracorriente. Necesitamos estar alimentando la espiritualidad. ¿Por qué? La espiritualidad de la pertenencia. ¿Por qué pasa esto? Ustedes, en la medida en que en su vida matrimonial y en la vida ministerial del sacerdote se aprende a pertenecer a las personas que están ahí alrededor, el esposo a la esposa al esposo, el sacerdote a su comunidad, el sacerdote a su relación personal con Jesucristo, eso va abriéndonos a aprender a pertenecer en mayúscula. Es la profunda experiencia cristiana, pertenecerle a Dios. Decía con grande profundidad Juan Pablo II que la espiritualidad de la comunión es la capacidad de sentir al hermano como uno que me pertenece. Pues fíjense ustedes, cuando una persona realmente va aprendiendo a pertenecerle a Dios, a pertenecerle a Jesús, Él te regala su capacidad de amar a los demás. Es decir, tú aprendes a amar a los demás al estilo de Jesús. Eso te lleva a amarlos como si realmente pertenecieran. Porque Jesús lo vive así. A Jesús le pertenecen todos, ¿no? Tienen ustedes aquí esta foto de Pablo VI, de Monseñor Romero. Con la pregunta, ¿quién es un santo? Igual. Decía un autor que muchas veces tenemos la idea de que un santo es una persona impecable. ¿Sí, no? Un santo es una persona normal como todos, que tienen luchas, que tienen dificultades, que tienen que vivir la conversión, pero tiene dos características que quisiera subrayarles aquí. Un santo es una persona plena y compasiva. Y por eso está la foto de ellos dos. Por caminos diferentes, uno con la responsabilidad de ser papa, el otro con la honestidad de vivir una situación de servicio a la iglesia en una condición muy adversa. Fueron personas que, guiados por el Espíritu Santo, fueron realizando un proceso hasta llegar a ser personas plenas y compasivas, porque supieron pertenecerle a Dios,
a la iglesia. Nosotros, sacerdotes, estamos llamados a tener una profunda experiencia de amor a Dios y ahí aprender a la iglesia como nuestra esposa, ¿no? Decía obviamente Juan Pablo II en la Pastoris Dabo Bovi. Bien, vamos adelante. ¿Cuál es la fórmula de la santidad, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que es muy práctica, así, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pienso esto, en lo que he aprendido. Primero, la santidad es una acción del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa es que el Espíritu Santo sea el protagonista. Segundo, la persona humana. Y ahí entra cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, es decir, con todos sus anhelos, pero también con sus fragilidades. Porque la obra de arte, dan de cuenta, es como precisamente la Virgen de Guadalupe. Además de la belleza, de la tradición, de la espiritualidad, está la belleza del cuadro. Y lo que lo hace lucir más es la humildad de la llave. Aquí también, la santidad luce más en la humildad de la persona, en la fragilidad de la persona. Por eso está el Espíritu Santo, está la persona humana, está una realidad social, cada santo es parte de una realidad social, y allí tiene una profunda fecundidad espiritual. Digamos, es como una síntesis de la santidad. Yo les diría como una característica, la humanidad, el perfume de humanidad, es lo que autentifica la santidad. Desde el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo uno de nosotros, la humanidad es criterio de santidad. Es donde está, se confirma la acción de Dios, ¿no? La calidad humana de la gente. Tenemos ahí una foto de Conchita Cabrera con su esposo Pancho Armida, hicieron un camino de santidad, ¿no? Conchita la tienen ahí, una mujer que tuvo todas estas dimensiones de la vocación femenina de una mujer cristiana, ¿no? En todas las características, como un arcoíris, Dios la fue llevando a vivir diferentes elementos, porque la quería proponer precisamente como un modelo de pertenencia, ¿no? Una niña que comenzó a contemplar a Dios en la creación, en las montañas semiáridas de San Luis Potosí, y de ahí se fue abriendo a una profunda experiencia de Dios, ¿no? Ella dice, tiene un grande amor por su marido, Pancho Armida, y de tal manera que vive con esta conciencia, el amor para siempre a su marido, su cónyuge, ya hablo para cada uno de ustedes en su matrimonio, es digno de ser amado con todo el corazón y para siempre. Ese es el centro del sacramento, ¿no? Cuando la persona ama con todo el corazón y para siempre, ahí está teniendo una actitud profundamente cristiana. Quisiera también comentarles, cuando se habla de mística, la palabra mística también a veces nos suena muy lejana o nos suena algo muy exagerado, ¿no? Una persona muy mística es una manera de decir, no tiene tanto contacto con la realidad. Y no es así. El verdadero místico, la persona mística, es una persona que ha aprendido a ver la realidad con los ojos de Dios. Y entonces tiene un profundo sentido de la realidad. Les pondría un ejemplo, las bodas de Caná. La primera que se da cuenta que falta vino, es un elemento de la realidad, es la Virgen María, que tiene ojos contemplativos, ojos de mística. O sea, es la mujer que está ahí, pero se da cuenta, conoce la realidad. Esta sería una característica. Ustedes están llamados a tener una mística de pertenencia, una mística esponsal en la vida. Eso hay que cultivarlo, ¿no? A la fin, la mística cristiana es un fruto de la experiencia del encuentro con Jesucristo, que va a suscitar dos características. Una profunda espiritualidad, como un ancla que les da un profundo sentido de la vida, y una dedicación absoluta. Van a buscar dar lo mejor de sí mismos como respuesta. Les recuerdo que la reciprocidad, meterse en juego, es la actitud normal de un cristiano, ¿no? Decía Carlos de Foucault, un gato francés,
que se había alejado de la fe y después tuvo una experiencia religiosa muy fuerte. Y decía, cuando me di cuenta que existe Dios, no pude hacer otra cosa más que vivir para Él. O sea, es eso. La persona que se descubre amada por Dios da lo mejor de sí mismo para corresponder. ¿Qué es lo que alimenta la mística? Yo les diría, los elementos tradicionales de la vida cristiana, la oración, la sobriedad, la caridad, el servicio, todos estos elementos, lo que alimenta trascendencia, silencio, muy bien. Pero también todos los elementos de crecimiento humano, el arte, la cultura, etcétera. La palabra de Dios, los sacramentos, todo esto es elementos que necesitamos alimentar. ¿Y qué lo debilita? ¿Qué debilita la mística cristiana? Hay un proverbio de unos cristianos del siglo segundo, tercero, que decían ellos, la distracción es el inicio de todos los males. No se referían a distracciones malas, no, simplemente a las distracciones. Como tenían un ejemplo, cuando las termas, ¿no? Las aguas termales, decían ellos, así como en las termas, para que se permanezca el calor, necesitamos cerrar las puertas y las ventanas. Dice. Así también el cristiano, para que viva en la presencia de Dios, tiene que estar atento a que no se abran las ventanas de la distracción y se escapa el calor, ¿no? Son ejemplos para decir, necesitamos cultivar la mística cristiana todos los días. La mística cristiana viene a ser entonces este clima en el que Dios va siendo cada vez más centro de tu vida, compañero de camino, modelo, punto de referencia, ¿no? Decía el gran Carlos de Foucault, que era un hombre de gran temple, y decía él, al final de la vida, él en sus escritos personales, hacía relación a la parábola del Evangelio en que aquellas vírgenes prudentes que escuchan la voz dicen, despiértense, venga, ya viene el esposo, ¿no? Decía él, la voz que vamos a escuchar al final de nuestra vida. Ven al matrimonio, ven a la fiesta final, viene el esposo que es Dios, que es Jesucristo, a quien tú podías pertenecerle, ¿no? Toda la vida está en entrenarnos para pertenecer al Señor. Bien, continúo con el material que tienen ahí. Estamos llamados a algo muy grande. Yo les diría, usando una figura, el Espíritu Santo es el entrenador de todos ustedes. Ustedes son como una escuadra olímpica que tiene que tener un entrenamiento, una disciplina de vida, que el entrenador les dice, mañana los veo en el campo de entrenamiento en la mañana, y nada de fiestas y nada de nada, tienen que estar ahí. A la hora de comer, tengan cuidado en lo que comen, etc. ¿Por qué? Porque la competencia es de alto nivel. El matrimonio cristiano es muy ambicioso. Es una competencia de alto nivel. Con nuestras propias fuerzas no van a poder realizar ustedes su proyecto. Porque necesitan el aditivo al combustible que ya tienen ustedes, que es su capacidad de amar. Necesitan el aditivo del Espíritu, que les da una potencia para amar a su marido, a su esposa, no solamente con su propio corazón. Y aquí va lo ambicioso. Como esposos creyentes, ustedes están llamados a amar a su pareja como Cristo la ama. Y ahí estamos ante palabras mayores. ¿Cómo ama Jesús a tu pareja? Con el Espíritu Santo. Entonces lo ama con todo lo que es, no solamente lo que es simpático, con todo lo que es. Por eso, esa es la gran mística. Había que aprender a vivir así. Pero ¿qué es lo que bloquea esa mística? Ahí tienen algunas ideas en la diapositiva. ¿Qué bloquea el dinamismo de pertenencia? Lo tomé esto de un autor, Ronald Rolheiser, que tienen ahí ya en una de las citas, porque él dice, en realidad, lo que debilita este movimiento de pertenencia son las cosas inocentes de todos los días. Fíjense qué interesante. No son las grandes tentaciones, no son los momentos de grandes dificultades.
es nuestra pereza. Es la costumbre que tenemos, que socialmente se alimenta, de buscar siempre sentirnos bien, de un bienestar continuo. Es nuestra ambición por tantas cosas, nuestra inquietud, vivir siempre en un poco de ansia, nuestras envidias, que a veces desgastamos tanta energía. Otras cosas que debilitan nuestra pertenencia es nuestra negativa a la sobriedad, a la disciplina. No estamos entrenados. Nos hemos olvidado que la disciplina es el arte de potenciar la capacidad de vida. Cuando una adolescente se entrena en la gimnasia y le va encontrando el sentido a su entrenamiento, que por otro lado la deja agotada todos los días por las horas que trabaja físicamente, sin embargo disfruta su disciplina. Ese es el punto. Necesitamos aprender a disfrutar la sobriedad. Y eso en nuestra cultura se nos ha olvidado. Tenemos una necesidad de tener un cierto estilo de vida. Tenemos que estar siempre ocupados, casi obsesivamente ocupados. Intentamos abarcarlo todo. Todas estas cosas debilitan el sentido de pertenencia. Porque recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? ¿Qué puede bloquear este dinamismo de pertenencia? La obsesión. Es curioso. A veces sabemos más de celebridades, de la vida de los deportistas, de cuánto está la situación política o de todo tipo. Estamos enterados de muchas cosas, pero se nos olvida lo esencial. Entonces estamos al tanto del último teléfono celular, estamos al tanto de los últimos juegos electrónicos, hablando de cosas de todos los días. Pero esas cosas, poco a poquito, nos roban la atención y nos debilitan la mística. Son ventanas y puertas que se abren, como dice este autor Ronald Rolheiser, son fuerzas antimísticas, debilitan nuestra pertenencia. Todos estos elementos antimísticos, ¿no? Es lo cotidiano, lo común, el bienestar, nos impiden salir de la inmediatez. Eso nos impide caminar hacia la plenitud. Fíjense que he aprendido una cosa. Como una persona miope no tiene problema para guardar, para ver aquí en lo que es cercano, pero sí tiene dificultad para ver de lejos. Así también, nuestra sociedad nos entrena para lo que está aquí, para lo inmediato. Nos hemos debilitado para el silencio, para la contemplación, para la fe. Entonces, la inmediatez nos entrena o nos debilita en lo trascendente. Por eso es importante estar atentos a no distraernos. Una de las causas que más nos debilita es la rutina. En el matrimonio, en la vida sacerdotal, es una cosa que nos puede debilitar. ¿Por qué? Porque nos hace tender a la autorreferencialidad. Poco a poquito nos vamos contrayendo y eso nos va haciendo caer en la ley del menor esfuerzo. Atención, aquí está la trampa. Todos ustedes, cristianos, llamados a vivir con un alto nivel de espiritualidad, una mística profunda, bella en su vida vocacional, la grande trampa es la mediocridad. Y el virus comienza a trabajar ahí. Muy sutilmente justificamos cosas, yo no digo que malas, pero simplemente que van bajando nuestro nivel de espiritualidad y después nos contentamos con pocas cosas para pasar el día, ¿no? Por eso podríamos decir que la mediocridad es totalmente lo contrario del amor esponsal, porque el amor esponsal, sinónimo de amor esponsal, es el amor total. Por lo tanto, la mediocridad es bajarle a esa totalidad. Hay una imagen que me parece muy bonita, ¿no? Un padre de familia, bien mojado, como espero que muchas veces muchos de ustedes han hecho algo semejante, por cubrir a su hijo a quien ama. Yo creo que es un buen ejemplo del amor total. Él se pone en segundo lugar y protege. Es muy bello pensar en un sacerdote que es capaz de sacrificar su tiempo, su comodidad, por atender a una persona, por dar un servicio a la comunidad. O sea, es un amor esponsal.
Eso es muy bonito. Estamos llamados a esa totalidad, ¿no? Dar lo mejor de nosotros mismos, al estilo de Jesús. Lo mismo, recordar, la iglesia es un signo. Toda la iglesia es un signo. Y el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa y los laicos. A veces he conocido una muchacha, un muchacho, que no se casaron porque eran los únicos para atender a sus padres ancianos. Pero lo hacen con tal categoría, que realmente viven como consagrados. Lo hacen con amor, no se quejan, y vaya, que no es fácil la responsabilidad, pero han aprendido han entendido que ellos son responsables de vivir, de ayudar a vivir dignamente a sus padres. Es un modo de pertenecer. Por eso, la iglesia, que abarca todas estas vocaciones, expresa este deseo de pertenecer al Señor, ¿no? Y por eso, ustedes, particularmente matrimonios, sacerdotes, nos recuerdan a todos, ¿no? Estamos llamados a pertenecer a Dios, a cultivar esa relación. Subrayaría especialmente por todos los matrimonios que están ahí presentes. Es muy importante. El matrimonio en particular es la escuela de la pertenencia en la vida familiar, es decir, en lo cotidiano, en las cosas sencillas, en el preparar el café, en el tener limpio el cuarto, en el tener preparada la mesa de la comida. O sea, son las cosas de todos los días. Pero ese ambiente debería llegar a ser un vivero, ¿no? Una atmósfera muy propicia para el crecimiento de las plantas, en que todos podamos percibir el perfume de las virtudes. El amor, el servicio, la alegría, ¿no? Virtudes que Papa Pablo VI describió en su primer viaje a Nazaret, cuando habla de la Sagrada Familia, ¿no? Que habla entonces de las virtudes del trabajo, de la honestidad, de la comunicación de la familia, ¿no? Monseñor Martínez, un grande obispo mexicano, tenía esta frase: cristiano es la persona que deja en los demás el deseo de ser mejores. Yo creo que ese sería un buen fruto del matrimonio. Cuando se crea un ambiente en el que las personas que contactan una familia se sienten impulsados a ser personas mejores. Bien, yo les diría especialmente, en medio de todas las cosas que hay que hacer, es decir, tantas cosas por hacer como iglesia, ¿cuál es particularmente su misión? Testimoniar y comunicar el sentido de la vida en Jesucristo. Ustedes están llamados a hacer de puente, un puente, ¿no? Un puente es una figura sacerdotal, pontífice, ¿no? Ustedes han oído que del Papa se dice que es un sumo pontífice, porque el pontífice es el que hace puentes. ¿Cuál es la misión del Papa? Hacer puente entre lo divino y la humanidad, ¿no? El gran pontífice es Jesucristo. Bueno, pues ustedes están llamados a hacer puente. ¿Qué quiere decir? Tu bautismo los pone en una dimensión sacerdotal. ¿Puente entre qué? Pones a los demás, a tus amigos, a tu familia, en condición de conocer el amor de Dios, el amor en Jesucristo, por tu testimonio. Simplemente. Decía Papa Francisco, solo el encuentro con Jesús puede dar un sentido pleno a nuestra vida. Entonces, si ustedes viven de tal manera que dejan este perfume cristiano a su gente, están haciendo una misión sacerdotal y una misión evangelizadora. Por eso, queridos amigos, tienen ustedes una misión bellísima. En un mundo en el que el sentido del vínculo está muy diluido, en el que se pueden borrar amigos en Facebook con una sola tecla del computer y basta. En un mundo que vive con gran superficialidad la relación humana, es un gran servicio testimoniar a su familia y amigos el perfume de la pertenencia, porque consolida el sentido de la vida. Es el gran anhelo de todos, aprender a pertenecer, tener una experiencia que nos dé
como un ancla afectivamente para quién vivir. Ya ahorita diría yo, la pregunta no sería ¿para qué vivo? No, más bien, ¿para quién vivo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién vivo? Y todavía más a nivel cristiano, descubrir que Jesús quiere vivir para ti. Sería ya un nivel muy profundo del camino cristiano. Por eso, les invitaría a ustedes. Esta es una idea que tomé de Pablo VI, cuando él hablaba de la caridad, la tienen ustedes ahí en este título, ¿no? Favorecer el crecimiento. ¿Qué significa eso? El amor cristiano, decía Pablo VI, es como una activa esperanza de lo que la persona amada puede llegar a ser con nuestra ayuda. Me parece una excelente definición del amor humano. Es decir, todo lo que tú puedas hacer para que la persona que amas crezca. Excelente, excelente. A veces será escuchar, otras veces será bromear, otras veces será orar juntos, otras veces descansar juntos, otras veces la comunicación, etc. Pero pensar, ¿qué es lo que necesitas para que puedas crecer? Cuenta conmigo para eso. Bien, vamos adelante. ¿Cómo alimentar la espiritualidad matrimonial? Miren, yo les podría decir esto, en el tiempo que tengo de sacerdote, he aprendido esto. Es un porcentaje. Yo creo que del 100% de los matrimonios que yo he conocido, 98% llevan su proyecto matrimonial solamente con su propio combustible. No han aprovechado el aditivo que es el Espíritu Santo. Porque no lo sabemos usar, no sabemos destapar la lata para meterle el combustible al motor. Entonces, te queda. Es como un regalo que te dio la abuelita, pero es una licuadora de esas tamaño, ustedes saben, de esas grandotas, y entonces, pues, a lo mejor la dejo ahí, ya son poco prácticas. Ahorita hay cosas más modernas para hacer un licuado, ¿no? Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es un regalo, más bien es el principal regalo de tu matrimonio, pero muchas veces queda relegado. No supimos abrir el regalo, no lo sabemos usar, no lo sabemos poner en juego. Entonces se lleva adelante la vida matrimonial, pero solamente con el combustible de la esposa y del esposo, que sin duda es bueno, pero no basta, porque tu proyecto es muy ambicioso. Estás llamado a amar al estilo de Jesús a tu pareja. Eso no se puede hacer con tus propias fuerzas. Por eso les pongo ahí, escuchar, respetar, dialogar, confiar, orar, perdonar. Ese es el clima en el cual se crece en la espiritualidad matrimonial, que es una espiritualidad de pertenencia. Ahora, una cosa práctica, aprendan a hacer las preguntas adecuadas. Yo he aprendido esto, hace más bien una gota de ternura que una jarra de correcciones. En la vida matrimonial es importante esto. Más vale la actitud de ternura, de interés, que las correcciones y los continuos puntos en los que tenemos a ver quién gana. No, hay una cosa en la cual ustedes como pareja deben de ponerse en competencia, es en la capacidad de quién puede favorecer el crecimiento de su pareja. En eso sí, pónganse en juego. ¿Cómo puedo yo ponerme en juego para favorecer el crecimiento de mi pareja? Adelante. En eso sí, con toda creatividad, en lo que tú puedas, ponte en juego. Pero les diré esto, pongan en juego algunas preguntas. ¿Cómo puedo alimentar tus ideales para ti esposa, para ti esposo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a ser más feliz? ¿Qué actitudes mías te estimulan a ser una persona mejor? Una cosa muy importante, ¿qué palabras te gustaría escucharme más frecuentemente? Que te hacen bien, que te estimulan, etcétera. Sobre eso ustedes con gran creatividad. Ahí esta última foto es precisamente un grupo de muchachos que hacen su curso de preparación acá con la pareja guía, que han hecho también igual. En una sociedad como la sociedad europea, en la que el matrimonio por mucho tiempo se estuvo relegando, ahorita se está recuperando la belleza del matrimonio cristiano precisamente como el cimiento
que le da mucho más fuerza a su proyecto. Entonces, quisiera agradecer la invitación de compartir y estaremos abiertos a seguir compartiendo, y si hay alguna pregunta o alguna precisión que se quiera hacer, nos comunicamos.